Pantalla Listo. grande. Ok. Ok. Bueno. Bueno, bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, amma ba'd. ¿Se acuerdan lo que vimos en la última clase, cierto? Sí, La última clase habíamos especificado pero diferente caso de a donde se podía dar el Ah, misal, sí, sí, el de la zakat. Sí, correcto, las 8 categorías. ¿A qué tipo de personas se le puede dar el zakat? Bueno, yo les había dicho que el zakat del ganado y el zakat de productos agrícolas era un poco diferente. Les hablé un poquitito del tema en el transcurso de estas clases. Hoy, inshallah, lo vamos a ver más a profundidad. Entonces, lo que tienen que tener en cuenta aquí es que el motivo por el que es diferente es porque estamos hablando de ganado y estamos hablando de productos que se cosechan. O sea, ¿qué pasa con el ganado? El ganado puede envejecer, la carne se pone dura, o puede enfermar, o puede morir. Entonces no hay garantía de que dure un año. Y productos agrícolas, pues tampoco hay garantía. Perdón. Con el ganado sí, sí puede durar un año, pero en productos agrícolas no, en productos agrícolas se puede dañar. Entonces no se espera, por eso es que con los productos agrícolas no se espera hasta que llegue el año, sino que se entrega el zakat el mismo día de la cosecha. No sé si te acuerdas que yo había mencionado eso. ¿Te acuerdas, Jonathan? Sí, 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 que hay personas que vienen a colectar todos. Sí, correcto. Sí. Vienen a hacer el cálculo y a cobrar y etcétera. Bueno, claro, eso es en un país que sea justamente musulmán. O sea, justamente me refiero a un país donde siga las leyes de la Sharia. Entonces siempre debe haber un recolector del zakat. Bueno, aquí pues lo que yo les tengo aquí es que el zakat del ganado se divide principalmente en los animales que tengo acá, que son el camellito, las vaquitas y las ovejitas. La prueba más grande, o sea, la prueba más evidente es que cuando Abu Bakr radhiallahu anhu era califa, o sea, después de la muerte del profeta sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr pasó a ser el primer califa. Cuando él él mandó a Anas radhiallahu anhu como el recaudador del zakat, o sea, como el tipo de personas que acabas de mencionar. Entonces, él escribió una carta donde tenía las cantidades establecidas, o sea, la cantidad que el profeta sallallahu alaihi wasallam había determinado que se tiene que cobrar del zakat. O sea, por cada cierta cantidad es un tipo de animal. Y eso varía con el camello, la vaca y la oveja, que es lo que vamos a ver ahorita. Aquí en este cuadrito es más fácil verlo. Este cuadro es solamente para quien tiene camello. Entonces, si una persona tiene de 1 a 4 camellos, no se le obliga a nada. Pero a partir del quinto camello al noveno, entonces se tiene que dar una oveja. Ahora, si la persona no tiene este tipo de animales, unos dicen que es permitido que entonces pague el valor, otros dicen que no. Pero bueno, por ahora tengamos en cuenta que es el que tiene de 5 a 9 ovejas, tiene que dar, perdón, de que tiene de 5 a 9 camellos, tiene que dar una oveja. Si tiene de 10 a 14, entonces serían 2 ovejas. Si ya pasa 15 hasta 19 camellos, entonces se dan 3 ovejas. De 20 a 24, 4 ovejas. De 25 a 35, un 20 mahat. Un 20 mahat, primero tienen que tener en cuenta algo, en el árabe, los animales, en especial el ganado, cuando tienen cierta cantidad de años, o si son machos o si son hembras, ellos tienen diferente manera de nombrarlos. Por ejemplo, está el Binte Mahat, aquí está escrito, el Binte Mahat es una camella hembra que ha cumplido aproximadamente un año. En árabe se le llama así al Binte Mahat. O sea, eso es la camella hembra. El camello macho que ha cumplido aproximadamente un año, se le dice Ibn Mahat. ¿Sí entendiste eso? Sí, sí. Que Ok, cada animal tiene su nombre dependiendo del sexo y el edad, pues. exactamente. Bueno, después viene el que tiene 36 a 45 camellos, tiene que dar un bintelabún. ¿Un bintelabún qué es? O una bintelabún, mejor dicho. Una bintelabún es una hembra de aproximadamente 2 años. O sea, una camella hembra de aproximadamente 2 años. Ahora, para el que tiene de 46 a 60, o sea, 60 camellos, se le da un hekka. O sea, tiene que dar un hekka de zakat. El hekka es una hembra de aproximadamente 3 años. Después de 61, de 61, 75 camellos, se le da un yada.
una hembra aproximadamente de 4 años. Eso es un yadá. Ahora, de 76 a 90 camellos se le da 2 bintelabún. 2 bintelabún, aquí está, acuérdate, o sea, 2 hembras de aproximadamente 2 años. Ahora, si tiene 91 a 120 camellos, 2 hekka. ¿Cuáles son las hekka? Aquí. Las hembras de aproximadamente 3 años. O sea, 2 camellas hembras de aproximadamente 2 años. Y si se tiene más de 120, entonces se calcula en grupos de 40 y 50. ¿Sí entendiste esa parte? Sí, pero ¿se lo dan de comida o se lo dan de vivo para como una plaza? No entiendo cómo se lo dan, no entiendo. Lo mejor es que se le dé vivo, porque a la final el zaká, recuerda que el zaká se le va a dar a una persona necesitada. Entonces, si una persona necesitada necesita carne, pues él mismo puede sacrificar el animal y prepararlo. Pero si va a utilizar el animal como un medio de transporte o lo necesita como para que le dé leche o cosas así, entonces lo va a necesitar vivo. Entonces, lo mejor es dárselo vivo para beneficiar más al necesitado. Ok. Ujú. Ahora, aquí dice, y hay una facilidad importante, si no posee exactamente el animal requerido, la sunna, contempla situaciones con compensaciones en determinados casos. O sea, por ejemplo, digamos aquí, como dije aquí, Bintelabún es una hembra aproximadamente 2 años, ¿cierto? Digamos que una persona tiene entre 36 y 45 camellos, tiene que dar un Bintelabún, pero entre sus camellos no tiene Bintelabún. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, puede dar un Ibinolabún. Ibinolabún es un macho de aproximadamente 2 años. O sea, se puede buscar de esa manera. ¿Sí me entendiste? Ok. Sí. O sea, lo ideal, siempre, siempre, lo ideal es dar lo que está aquí, lo que está aquí escrito. Pero si llega a faltar, entonces pues o sea, se busca la manera de reemplazarlo. Ahora, por ejemplo, como dije aquí, digamos una persona tiene más de 120 camellos, entonces se calcula en grupos de 40 y 50. O sea, que lo vas a dividir. Vas a estar dividiendo entre 40 y 50 y en base a eso ya vas a ir determinando cuánto tienes que dar. Por ejemplo, digamos 40, aquí está una persona que tiene 36 y 45. Entonces primero mide 40, de los primeros 40 da un 20 labún. Digamos que lo siguiente que tiene es 50. Entonces aquí está entre 46 y 60, o sea 50 aquí y da un hekka. O sea será un 20 labún y un hekka. Y así, ¿me entiendes? Sí. ¿Listo? Bueno. Esto básicamente podríamos decir que es el nisab en los camellos. Y esto pues es lo que tienes que pagar del zakat. Si te das cuenta, no es como el dinero, no es como lo que hemos visto hasta ahora, que si se tiene una cierta cantidad, se tiene que dar. O sea, no es así. Aquí dependiendo de la cantidad que se tenga, el zakat cambia. Eso es la cantidad que tiene al momento, no después de un año, sino que a un día fijo y ya, ¿no? No, no, este sí es esperar un año, porque yo me había equivocado. Yo dije anteriormente que con el ganado no, pero con el ganado sí se espera un año. Es con los productos agrícolas que no se espera el año, que es el mismo día de cosecha. De Pero cosecha, pero entonces en este caso de camello, ¿cómo es? en este caso sí se espera un año. Ok. Espera un momento, ya va. Espérame tantico, ya vuelvo. Mm, no, me está preguntando si tiene que ver con el hecho de que unos no podían comer todo lo que viene del mar, o si solo fue como que, bueno, si se hizo eso solo para la tierra o si el otro, O sea, no sé. no sé si ella se está refiriendo a lo que hablamos, por ejemplo, la vez pasada, lo de las jurisprudencias Hanafi y Shafi, o Sí, personas que por condiciones médicas no pueden comer comida de mar, que son alérgicos a los sí, mariscos o algo así. no, porque unos sí podían comer de todo lo del mar, otros dicen que Ah, dependiendo. no, no, no hay ninguno que diga que no. O sea, Imam Hanifa dice que sí se puede, solo que es makruh, solo que no es recomendable, pero ninguno ha dicho que no se puede. Todos dicen Ok, que sí. Ujú. pero Entonces no no tiene es que algo. ver con eso de que se paga la zakat con animales del mar o de la tierra, es solo que no se puede contar. ¿Cómo, cómo? Aunque no se cuenta como una oveja o un pollo, es diferente. Ellos pagan con plata. Sí, exacto, eso ya es algo diferente. Ok, Ujú. Bueno, ¿sí me entendiste esta parte de la saca de los camellos? ¿Me entendieron los dos? sí.
Bueno. mm, Ahora vamos con el zakat de las ovejas. El zakat de las ovejas ya es algo más sencillo. Aquí está, por ejemplo, digamos, una persona que tenga entre 1 y 39 ovejas, como les dije ahorita, como es del mismo tamaño, entonces entra o sea, entra con la misma situación quien tiene ovejas, corderos, chivos, cabras, como todos son animales de similares tamaño, entonces aplica todo esto. Igual, el que tiene entre 1 y 39 ovejas no tiene que dar zakat todavía, porque no ha llegado al nisab mínimo, pero vamos a decir que el nisab mínimo es de 40. El que tiene de 40 a 120 da solamente una oveja. El que tiene 121 a 200, 2. De 201 a 300, 3 ovejas. Y si tiene más de 300 ovejas, entonces sería una oveja por cada 100. O sea, si tiene 400 ovejas, da 4. Si tiene 500, da 5. Si tiene 1000, da 10. Así, ¿me entiendes? Sí, sí. Sí, poco está bien. Bueno, hay una cosa que se debe tener en cuenta, es que el profeta sallallahu alaihi wasallam cuando explica esto, que es un hadith larguito donde él explica todo lo que yo le estoy diciendo ahorita, salió solamente un solo hadith. En este hadith el profeta sallallahu alaihi wasallam explica que no hay que juntar ni separar las ovejas. O sea, por ejemplo, digamos, una persona, bueno, no solamente las ovejas, esto aplica para todo el ganado, pero vamos a ver el ejemplo de las ovejas. Digamos, una persona tiene eh, dos rebaños de 200, cada uno de 200 ovejas. En total tiene 400, pero son dos rebaños diferentes, los tiene divididos. Entonces, claro, por un rebaño tiene 200 ovejas, o sea, tiene que dar dos ovejas. Listo. Y por el otro, no, mentira, ese ejemplo no está bien dado. Es que acabo de caer en cuenta que va a ser lo mismo si los junta. Pero bueno, vamos a seguirlo. Entonces, bueno, digamos que tiene 200, o sea, tiene dos rebaños, 200 y 200. Entonces, separa uno para que tenga, o sea, perdón, o sea, de un rebaño tiene que dar dos ovejas. Y del otro rebaño, que también son de 200 ovejas, tiene que dar dos ovejas. Al final está dando cuatro ovejas. Si junta todos los dos ganados, va a tener 400 ovejas. Igual tiene que dar dos ovejas, perdón, igual tiene que dar cuatro ovejas porque es una oveja por cada 100. Ahora, vamos a cambiar un poquito el ejemplo. Digamos que esta persona no quiere dar las cuatro ovejas. Entonces él dice, no, voy a hacer algo. Tengo dos ganados, o sea, tengo dos ganados, cada uno de 200 ovejas. Lo que voy a hacer es agarrar uno de los, o sea, uno de los ganados y voy a separar, perdón, sí, uno de los rebaños y voy a separar 50 ovejas. Con eso tengo un rebaño de 150, el otro rebaño de 200 y el otro rebaño de 50 ovejas. ¿Sí me siguen la idea? Sí. Ok, bueno, vamos a cambiar el ejemplo. Vamos a cambiar el ejemplo porque me voy a dar cuenta que también va a ser igual. No, vamos a volverlo a cambiar. Otra vez. De nuevo, esta persona dice, vamos, voy a hacer algo. Voy a dividir voy a dividir uno de mis rebaños. A uno de mis rebaños que tengo 200 ovejas, voy a retirar 39 ovejas. ¿Cierto? O bueno, voy a retirar 30 Sí. mejor. Voy a Y va a retirar ser grupo de 35 para no pagar jamás. exactamente, para pagar menos, eso no es permitido. O juntarlos para pagar menos tampoco es permitido. Separarlos para pagar menos no es permitido. O sea, no hay que separar ni unir. El número de rebaños que tienes, por cada número de rebaño tienes que pagar zakat si llegan al nisab. Eso es, ¿me entiendes? Sí. ¿Sí me entendiste la idea? A la final no Sí. pude dar un ejemplo claro, pero bueno, si me entendiste es lo importante. Allá Jadilla Si también tiene entendió. uno de 35, ¿Cómo? si tiene uno de 35, por ejemplo, y un otro grupo de 50, bueno, que se une o no igual, porque al final son solo una oveja. Sí, no, sí, Pero, el sí, tema es que si tiene dos de 35, por ejemplo, no tendría que pagar nada porque son dos diferentes de 35. No hay que unirlo, no. que sale en 70 y que después tiene que pagar una. Son dos Eh, diferentes y no se Son dos juntan. diferentes, exacto. Si alcanza el nisab solo con un rebaño, pues pagas de uno. Si alcanza el nisab con los dos, pagas con los dos. Ok. Así es. Pero es que dice que el mismo documento, o sea, el mismo documento que Abu Bakr le mandó a Anas radallahu anhu cuando era califa,
establece que no se debe separar animales que pertenecen a una misma manada ni juntar manadas separadas con la finalidad de reducir el zakat, que era el ejemplo que yo les quería dar. Eso es, no se permite hacer Sí, eso. entiendo. Ujú. Ok. Y que también lo dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, o sea, no solamente está en el documento, también lo dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam. Bueno, ahora vamos aquí con el nisab de las vacas. Aquí el nisab de las vacas es de 30, o sea, quien tiene 30 vacas o más tiene que pagar zakat. Y está como dice, la cantidad menos de 30 no tiene que pagar nada. Ahora, entre 30 y 39 tiene que pagar un tabia o una tabia, que es lo que está aquí escrito, que es un bovino aproximadamente un año. Tabia se le dice al macho, tabia se le dice a la hembra, pero es un bovino que tiene aproximadamente un año, o sea, un ternerito. Ahora, de 40 a 59 se le tiene que dar un musinna. Musinna, aquí está, bovino que ha alcanzado aproximadamente 2 años. Puede ser hembra o macho también, no hay ningún problema. Ahora, entre 60 y 69 se da 2 tabías, que fue lo que yo dije aquí, o sea, de un año. Después, entre 70 y 79 se tiene que dar un tabia o una tabia y un musinna. O sea, los dos, un tabia y un musinna. O sea, uno de 1 y otro de 2 años. El que ya cuando tiene de 80 a 89 ya tiene que dar son dos musinna. O sea, dos de 2 años. De 90 a 99 entonces serían 3 tabia o tabia. Pueden ser ahora dos, o sea, dos machos y una hembra, dos hembras y un macho, no importa. Lo importante es que sean 3 y que sean aproximadamente de un año. Ahora, de 100 a 109 tiene que ser dos tabia o tabia más un musinna. O sea, dos de un año y uno de 2 años. Ahora, de 110 a 119 tiene que ser un tabia o una tabia y dos de 2 años, o sea, 2 musinna. Y de 120, entonces se da 4 tabia o 3, sí, 4 tabia o 3 musinna. O sea, aquí ya se puede escoger, puede ser 4 de un año o 3 de 2 años. Aquí ya hay libertad de escoger, puede ser una de estas dos. ¿Sí me entendiste? Ok. Ok. Bueno, aquí está una parte del hadith que yo les estoy diciendo, es este, que dice, fi thalathina min al-baqari, o sea, en 30 de las vacas, tabi'un au tabi'a, o sea, un tabi'a o una tabi'a, o fi arba'ina musinna, que es lo que dice aquí. O sea, en 30, thalathin significa 30, en 30 de las vacas, un tabi'a o una tabi'a, y wafi arba'in, y en 40, musinna. O sea, en 40, un musinna. Básicamente lo que dice aquí. Bueno, el hadith continúa, pero pues aquí está resumido en la tabla. Entonces, bueno, este hadith fue narrado por Mu'adh bin Jabal y o sea, con este hadith fue que Abu Bakr se basó para escribir el documento a Anas, para que se guíe. Ya después aquí abajo dice que la regla matemática después de 120 puede expresarse mediante combinaciones de 30 y 40. Lo mismo que habíamos visto con el zakat del camello, ¿te acuerdas? Sí. Está aquí, mira. Aquí es 40 y 50. Pero con las Ujú. vacas es 30 y 40. Ok. La diferencia es porque un camello es más grande que una vaca, mucho más grande. Entonces, Claro. por eso es la diferencia. Ujú. ¿Sí me han entendido hasta acá? Sí. Sí, ¿Alguna gracias. pregunta? No, está bien. Listo, perfecto. Está abriendo la garganta, no sé por qué. Bueno. Ahora, ya teniendo en cuenta lo de lo del ganado, como les dije, ahorita les estoy dando un aspecto básico de esto. Cuando tengan ganado, inshallah, me preguntan otra vez y volvemos a repetir esto a más detalle. Bueno, Todavía no. Exacto. bueno, ahora vamos con el zakat de los productos agrícolas. Como yo les había dicho, el producto agrícola no se espera que se pase el año. No es como en los casos de lo que es monetario o la mercancía. Todo esto se espera un año lunar. Con el caso del ganado también se espera un año lunar. Pero en el caso de los productos agrícolas no se espera un año. El motivo por el que no se espera un año es porque pues es comida. En un año eso se puede dañar, eso se puede perder. Entonces no es algo que se tenga ahí para siempre. Es algo que en algún momento tiene que desaparecer. Entonces no es como por ejemplo, digamos,
no sé, algún árabe que tiene un almacén de ropa, pues toda esa ropa la puede tener un año entero ahí y no se le daña. No es como el caso de la comida. Por eso es que tiene que ser, como dice aquí, وَآتُ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِ. O sea, que hay que dar haqqa, que yo les había dicho anteriormente, que significa verdad o derecho. En este caso aplica derecho. O sea, den su derecho, o sea, que den el derecho a los pobres, yawma hasadi, el día de la cosecha. Ahí es. Entonces, bueno, pues aquí está escrito, yawma hasadi, el día de la cosecha. Bueno, aquí dice que por eso a diferencia del dinero y de muchos otros bienes, el zakat agrícola no se calcula necesariamente esperando un año lunar completo, pero sí tiene una cantidad fija que se tiene que pagar, y es esta la que está aquí. Y también tiene su nisab, que el nisab lo vamos a ver ahorita. O sea, lo que se tiene que pagar varía, o sea, la cantidad de zakat que tienes que pagar varía dependiendo a cuánto te haya costado regarlo. O sea, si una persona, un granjero, tiene su cultivo y la persona durante el cultivo se benefició con el agua de la lluvia, llovió bastante o tenía un río cerca, alguna laguna, un ojo de agua, entonces se le hacía fácil, paga una cantidad, como dice aquí, el 10%, si es con lluvia, ríos, manantiales naturales, 10%. Ahora, si la persona tiene que pagar, o sea, perdón, si la persona tuvo que esforzarse, que si traer agua de otro lado, que si poner un sistema para regar agua, que si tuvo, o sea, tuvo que hacer más cosas, obviamente eso requiere más esfuerzo, requiere más gasto, requiere más inversión, entonces tiene que pagar menos de acá, que es el 5%. Eso es lo que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam aquí. Dice, Fima saqati sama'u wa uyunu au kana atharian ushur. Ushur significa el 10%. O sea, una décima parte. Ushur significa un décimo, o sea, 10%. Tiene que pagar un décimo de lo que haya cosechado. Ahora, وما سقي بالنضح نصف العشر. نصف العشر, la mitad de un décimo, o sea, el 5%. Aquí dice, en aquello que es regado por la lluvia, o sea, fima sakati sama, sama significa cielo, o sea, que es regado por el cielo, básicamente lluvia, o el oyun, o sea, oyun, manantiales, aukana azarían, o agua natural, o sea, que tenga río cerca o cosas ahí, o cosas así, entonces oshur, o sea, una décima parte. Y aquello que es regado mediante esfuerzo, por ejemplo, aquí coste de irrigación, por ejemplo, corresponde a la mitad de una décima parte, nisful oshur, o sea, el 5%. ¿Se han entendido esa parte? Sí, gracias. Ok, Ok, ahora, ahora, si la persona, claro, en el transcurso de un año puede pasar de todo, tanto que se haya beneficiado del agua de lluvia como que haya tenido que hacer algo para poder regar. Entonces, ¿qué pasa? Si tuvo que hacerlo, entonces aquí dice si analiza según la proporción y circunstancias. O sea, se calcula. Si en el trayecto, digamos, por ejemplo, bueno, puse un año por exagerar, pero vamos a disminuirlo. Digamos que una persona empezó a sembrar en enero, por ejemplo, para recoger la cosecha por allá en junio, ¿cierto? Fueron 6 meses, fue medio año. Entonces, en ese medio año, la persona durante el principio se benefició porque era temporada de lluvia, entonces se le hizo fácil poder regar su cultivo, etcétera. Pero ya a los últimos 2 meses, por ejemplo, entonces ya tuvo que recurrir a un sistema, o sea, como dice aquí, irrigación que requiere gasto y esfuerzo. Entonces, si le tocó hacer eso, entonces, ¿qué se tiene que hacer ahí? Ahí se calcula. ¿Qué usó más? O sea, ¿de qué se benefició más? ¿De agua así natural, o sea, de la lluvia o del agua que él tuvo que traer, del dinero que él tuvo que gastar? Entonces, en base a eso se saca la cantidad del zakat. ¿Sí me entendieron? Ok, sí, sí. Ok, ¿alguna pregunta hasta acá? Bueno, es difícil saber exactamente cuánto de lluvia tuvo y cuánto de irrigación, pues. Sí, exacto. sí, Había que saber exactamente eso. Es bastante ¿Cuánto difícil. fue? Hay que medir bien. ¿Cómo? Hay que medir bien, Sí, es sí, difícil. hay que medir bien, es complicadito, sí, pero hay que medirlo bien y hay que considerar cuánto esfuerzo y cuánto dinero gastaste, sí, en el tiempo que te tocó regar el agua por ti mismo. Exacto. Ujú. Bueno, ahora, aquí está el nisab. El nisab
es lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam en este mismo hadith que yo le mencioné ahorita el ganado, si mal no recuerdo, en este mismo hadith también dice esto, dice Laisa fi maduna khamsati awsaqin sadaqa. O sea que no hay, no, o sea, no es obligatorio el zakat en menos de 5 ausuk. Ausuk es una medida de peso que utilizaba el profeta, no, perdón, que se utilizaba en Arabia Saudita en aquel entonces. Bueno, no exactamente de peso, es más, ¿cómo te explico? Bueno, ahorita te explico, ahorita les termino de explicar esto. Vamos aquí a esta parte. Bueno, un wasq equivale a 60 sa. Ya les digo que es un 60 sa. Entonces, 5 wasq es equivalente a 300 sa. O sea, en pocas palabras, el nisab del producto agrícola son 300 sa. Ahora, ¿qué es sa? Sa es una medida de cantidad, no de peso, de cantidad que se utilizaba en los tiempos del profeta sallallahu alaihi wasallam. Digamos, por ejemplo, en los tiempos de antes, digamos, tú ibas a comprar, no sé, ibas a comprar arroz. Entonces tú ibas así al mercado, tú decías, dame un sa de arroz. Entonces ellos, ¿qué hacían? Ellos no tenían balanza ni nada. Ellos tenían como una vasija. Con esta misma vasija medían. Entonces ellos llenaban la vasija de arroz y cuando la llenaban, pues ya sabían que ahí había un sa. Ya te lo metían en una bolsa y tú te lo llevabas. ¿Sí me entiendes? Sí, como un litro. Algo así, por así decirlo, correcto. Ahora, digamos, bueno, tú pediste un sa de arroz, digamos, fui yo y yo dije que quiero un sa de trigo. Con ese mismo, con esa misma vasija, llenaban la vasija y me daban el sa de trigo, o sea, me lo metí en una bolsa y me lo llevaba, ¿cierto? Ahora pasó el tiempo y después vino Jadilla y pidió, no sé, digamos, dos Azúcar. sa, sí, 2 sa de azúcar, por ejemplo. Pidió 2 sa de azúcar. Entonces, ¿qué hacían? Con esa misma vasija, o sea, esa misma medida, agarraban, echaban una vasija, echaban otra vasija y estaban 2 sa. Envolvían la bolsa y se lo dan a Jadilla. ¿Me entiendes? Así eran los tiempos de antes. Entonces, Sí, el sa no es una medida de peso. El sa es una medida de cantidad. Entonces, por eso es que varía, o sea, si lo vemos desde perspectiva de peso, el nisab del producto agrícola va a variar dependiendo a lo que se haya cosechado. ¿Me entiendes? sí, Porque, por ejemplo, ahí te di ejemplos diferentes. Un sa de arroz no pesa lo mismo que un sa de trigo o un sa de azúcar. exacto. El peso es Pesan diferente, el diferente. volumen igual. Exactamente, entonces por eso no se puede terminar. ¿Por qué digo esto? Porque hay mucha gente que comete el error de creer que el SA es una medida de peso. El SA no es una medida de peso. Y por cometer ese error terminan cometiendo el siguiente error creyendo que hay una cantidad de peso fija para el NISAB del producto agrícola, pero no hay una cantidad de peso fija. Porque es que no hay, o sea, pues el producto varía, con el producto varía el peso también, pero ya para que te haga la idea son 300 sa. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Si una persona cultivó, entonces el día de la cosecha tiene que calcular, bueno, por ejemplo, yo coseché, no sé, arroz, por ejemplo, entonces tiene que calcular, ¿cuánto equivale 300 sa? ¿Cuánto pesan 300 sa de arroz? Pesa tanto. Ok, este es el nisab, o sea, este es el zakat. Digo, este es el nisab. Ahora, el zakat es dependiendo, como dice aquí, dependiendo. Si lo tuvo fácil, pues el agua le ayudó y todo, tuvo agua cerca, 10%. Si le costó más, entonces 5%. ¿Esto han entendido hasta acá? Sí. Listo. ¿Alguna duda? No, para mí está bien. ¿Tú? Ok. ¿Y por allá, Jadilla? Todo bien. ¿Mm? Sí. Pobrecita, por allá la oigo toser. Sí, sí, ya te escucho. No, ya hace rato la estoy oyendo, la verdad. ¿Ella tiene alguna duda? No, te cuesta hasta hablar. Su garganta está bien mal. Pobrecita. Sí, ahorita le pregunto a mi mamá a ver qué es bueno. Ese mismo mensaje se lo voy a reenviar a ella, ya más fácil. Claro. Ahorita se lo reenvío. Ella y le explico qué fue lo que pasó. Ay, bueno.
Ya esta clase fue un poquito más corta porque era como que ya lo que faltaba para finalizar el zakat. Pero si han entendido hasta acá. Sí, claro, muy bien. Ok. Wow, apenas tenemos 30 minutos, increíble. Bueno. Ay, no puede ser, Jonathan, tú también estás tosiendo. Sí, pero yo es solo